el Perú, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo. El papel que este desempeñaron se vio influenciado por una serie de factores históricos y políticos. Uno de los aspectos claves en la lucha contra el terrorismo fue su capacidad para adaptarse a las nuevas amenazas y desafíos planteados por los grupos terroristas, quienes buscaban los puntos débiles para desestabilizar al gobierno y a las Fuerzas Armadas mediante métodos y tácticas de terror, lo que requirió que éstas desarrollaran estrategias innovadoras para contrarrestar estas amenazas y proteger a la población civil y el gobierno. Las fuerzas Armadas desempeñaron un papel crucial en la prevención de ataques terroristas, la desarticulación de redes terroristas y la protección de infraestructuras críticas. Trabajaron para neutralizar a los grupos terroristas y prevenir la propagación a este nivel nacional. Su papel en la lucha directa fue importante en la promoción de la estabilidad y la seguridad en las regiones afectadas, especialmente en Ayacucho, contribuyendo a la construcción de capacidades y al fortalecimiento de las instituciones en áreas afectadas por el terrorismo. Pero a pesar de ello, violaron varios derechos fundamentales que no pasan desapercibidos, y esto no es ajeno a la realidad, pues las Fuerzas Armadas en sus declaraciones obvian hablar de estos temas. Las Fuerzas Armadas intervienen para combatir el terrorismo debido a la magnitud de la amenaza que éste representaba en ese entonces para la seguridad nacional y la estabilidad del Estado. Es por eso que se puede decir con certeza que la causa fundamental que las Fuerzas Armadas hagan una intervención fue la incapacidad por parte de las fuerzas policiales y otras agencias de seguridad para enfrentar adecuadamente los atentados y el alcance de las operaciones terroristas. Según Correa, la intervención de las Fuerzas Armadas se justificó cuando las estructuras terroristas sobrepasaron las capacidades operativas y logísticas de las fuerzas de seguridad convencionales, requiriendo una respuesta militar urgente para garantizar la seguridad y el orden público. Además de ello, la intervención militar fue generada debido a la necesidad que existía de proteger a la sociedad y el estado de amenazas que pudieran generar cualquier tipo de conflicto dentro del gobierno. Es así que el terrorismo no solo buscaba infligir daño físico, sino también sembrar el miedo y la desconfianza en las instituciones del Estado, lo que de alguna u otra manera hacía imprescindible la acción de las Fuerzas Armadas para restaurar la confianza y mantener la cohesión social. Según Arce, el gobierno durante el mandato de García confiaron en las Fuerzas Armadas para poder llevar a cabo la política antiterrorista. Las Fuerzas Armadas y los terroristas olvidaron los derechos humanos y lamentablemente la población civil fue la más afectada durante este enfrentamiento. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el gobierno sí tuvo presencia directa en la lucha antiterrorista gracias a la figura de Montesinos. El papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra él tuvo consecuencias graves, pues la violación de los derechos humanos fue uno de los mayores crímenes cometidos en esta lucha. Durante los años 80 y 90, la violencia en el país aumentó debido al conflicto entre el Estado y los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Como respuesta a ello, las Fuerzas Armadas respondieron con una campaña anticomunista y de contrainsurgencia. Sin embargo, en su lucha, las Fuerzas Armadas también violentaron los derechos humanos de la población civil, lo cual trajo como consecuencia la pérdida de respeto y confianza hacia estas por parte de la población. Dadas las acciones tomadas en casos como la masacre en Barrios Altos, donde se estaba celebrando una pollada bailable, encontrándose en esta personas pertenecientes al grupo de Sendero Luminoso, pero que poco les importó al resto de personas que no pertenecían a este grupo terroristas, por lo que terminaron abatiendo y hiriendo a varios de los que se encontraban en el lugar. Este apartado es dedicado a dos entrevistas realizadas a dos personas quienes vivieron la época del terrorismo desde diferentes perspectivas, dadas las circunstancias del tiempo y el lugar. Una de ellas ha brindado esta entrevista con la única condición de que se le conozca bajo un alias, dadas las circunstancias que aún persisten al hablar sobre el terrorismo en el Perú. Mi nombre es Walter Elí Bacala Cerroy, tengo 57 años y les voy a narrar o contar un poco de mis vivencias vividas entre los años 80 al año 2000, la época del conflicto armado que vivió el Perú, la época más nefasta que tuvo nuestro país. Generado por el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, y el Movimiento Socialista Sendero Luminoso. Bueno, en estas épocas hay muchas experiencias. En una de ellas les puedo contar
Mi hermana estuvo gestando y hubo el toque de queda en el gobierno de Alan García. No se podía salir a cierta hora, pero en todo caso cogí un palo de escoba, una sábana, y flameándola, llegando a 6 cuadras, que era la avenida principal de mi domicilio, para que las Fuerzas Armadas, el ejército que estaba apostado en esa esquina, me permitiera salir y poder pedir un auxilio, una ambulancia, y poder trasladar a mi hermana al hospital para que pueda dar a luz. Otro de los casos fue cuando estuve en la universidad trabajando, y en 1997 hubo el secuestro de la Embajada de Japón, y la liberación fue con bombas, la operación Chavita de Guatapara, que triunfantemente liberó. Hubieron víctimas también, pero estuve muy cercano a la casa de Embajada de Japón. Otros fueron las torres de alta tensión que derribaban con bombardas, los coches bombas, la detonación que hubo en la calle Tarata, y entre otros, pero se vio muchos momentos de angustia, de estrés, psicosis social. No se podía salir, no se sabía en qué momento iba a haber un corte de luz. Uno estaba celebrando un cumpleaños y volaba una torre a cualquier hora, 7, 8, 9 de la noche, y ya no había luz por 2 días. Inclusive se generó la venta de grupos electrógenos. En su mayoría los negocios, los domicilios tenían, porque velas, en fin. Fue una época muy dura. Las Fuerzas Armadas, en sus inicios, la Guardia Republicana, la Policía Nacional y la Policía de Investigaciones, que en el año 88 fue el primer gobierno de Alan García, fue unificada, tuvo un papel muy fundamental. Hubieron muchas bajas también de nuestras Fuerzas Armadas, del Ejército y la Marina. Pero bueno, posteriormente fue pacificado, ¿no? Y es todo lo que les puedo contar respecto a eso. Hay un bagaje de experiencias y vivencias que se las podría narrar, pero es interminable. Allá por los años 80, tenía 14 años. Para brindar esta entrevista, he decidido que se me llame mediante un alias, dado que hablar de terrorismo actualmente es un tema muy delicado y controversial, que puede llegar a tener repercusiones, pero que la realidad no se puede ocultar. El Perú, entre los años 1980 a 1997, se encontraba en una guerra donde la población, o nosotros, en ese entonces, especialmente en el departamento de Ayacucho, éramos un enemigo más. Sendero Luminoso justificaba sus asesinatos haciendo mención que las personas a las que ellos asesinaban eran enemigas del progreso senderista. Por lo tanto, los consideraban traidores a la nueva patria que ellos intentaban crear bajo el pensamiento de Gonzalo. En ese entonces, muy bien recuerdo, mi familia y las muchas familias que vivíamos con el temor de una o dos opciones. Una de ellas era, o las Fuerzas Armadas nos confundían con terroristas y nos asesinen, o los terroristas actúen para someternos y unirnos a ellos. Recuerdo que era común que en la comunidad donde vivía se difunda información sobre que era común que cuando detenían a alguien por parte de las Fuerzas Armadas, cuando ellos detenían a algún miembro, una persona sospechosa de pertenecer a algún grupo terrorista, fuesen estas personas torturadas, privándoles de uno más de sus sentidos, como son la vista, los oídos o el habla durante un tiempo prolongado. Todo ello para que éste termine confesando si pertenece o no al grupo terrorista. Es ahí donde el temor incrementó un poco más, dado que se nos podía confundir fácilmente como miembros terroristas, dado el lugar en el que vivíamos. Es ahí donde las únicas opciones eran quedarnos o escaparnos dejando todo lo que teníamos, pues mi familia y muchas familias dejamos todo lo que teníamos, pues queríamos una lejos del terror que causaban los terroristas y la acción de las Fuerzas Armadas para frenarlo. Es ahí donde durante la medianoche, con el temor de que nos encuentren, huimos, se podría decir así,
a la ciudad de Lima. En conclusión, la evaluación crítica de las estrategias estatales y sociales implementadas por el Estado peruano en la lucha contra el terrorismo revela las implicancias graves de las decisiones tomadas durante esos años. En primera instancia, la intervención de las Fuerzas Armadas, justificada por la incapacidad de las entidades policiales para contener las amenazas terroristas, reflejó la amenaza que grupos como Sendero Luminoso y el MRTA representaban para la seguridad y estabilidad del país, como se menciona en la sección 3. Sin embargo, las consecuencias de esta intervención fueron graves y perdurables. La violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, evidenciada como en la masacre de Barrios Altos, que también se menciona en la sección 3, debilitó la legitimidad del Estado y contribuyó a la pérdida de confianza por parte de la población. Finalmente, si bien la lucha contra el terrorismo resultó crucial para garantizar la seguridad y estabilidad nacional, los métodos empleados comprendieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que tuvieron como consecuencia la pérdida de confianza pública en las instituciones militares y el Estado en general. Una alternativa de solución más adecuada habría consistido en el fortalecimiento de las capacidades de las entidades policiales y de seguridad, al mejorar la coordinación entre instituciones y garantizar el respeto de los derechos humanos. Asimismo, reducir la radicalización y el reclutamiento de los grupos extremistas mediante la toma de acción respecto a las causas subyacentes del terrorismo, como la exclusión social y la falta de oportunidades, a través de la implementación de políticas inclusivas y de desarrollo integral. Sin duda, la época del terrorismo en el Perú es un recordatorio de cómo la violencia extrema puede devastar comunidades enteras y dejar cicatrices profundas en un país. Este periodo de oscuridad resalta la necesidad de buscar soluciones que no solo sean efectivas en términos de seguridad, sino también éticas y respetuosas que aseguren el bienestar de los ciudadanos.